y vamos a hablar de el concepto de elasticidad y plasticidad. Me confirman que están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué es eso de elasticidad y plasticidad? Pues va a estar relacionado, elasticidad y plasticidad va a estar relacionado al comportamiento que puede llegar a tener el material bajo condiciones de cargas externas a las cuales se va a ver sometido. Y que está relacionado también al esfuerzo y la deformación tal, es decir, estamos hablando de un esfuerzo normal, ¿sí? El esfuerzo que hasta ahorita conocemos. Ya les había dicho que existe un esfuerzo cortante, pero del cual hablaremos en clases posteriores. Por ahora, lo que vamos a relacionar a un comportamiento elástico va a ser a lo siguiente. Siendo E va a ser el límite de proporcionalidad, ¿sí? El límite de proporcionalidad de mi material. Si yo llego a cargar, someter a una carga cualquiera, mi material, como quiera que se llame, acero, concreto, aluminio, cualquier material. Todos los materiales van a tener un límite de proporcionalidad, en el cual adquieren ya deformaciones permanentes. Pero no en muchas ocasiones, o si no, imaginémonos un evento sísmico, que no sea el el sismo de diseño en una edificación, sino que viene mi edificación, se somete a diferentes esfuerzos, ¿sí? Se somete a diferentes esfuerzos. Existen deformaciones, pero el material no llega a la falla. Depende de qué tan fuerte, de qué tanta fuerza se vea implicada en el accionar en cada uno de esos materiales, pues mi material se puede clasificar como elástico o parcialmente elástico. Tiene que tener alguno de estas dos consideraciones o estar dentro de uno de estos dos rangos, parcialmente elástico. Parcialmente elástico estará relacionado con el concepto de plasticidad y comportamiento elástico, obviamente, con elasticidad. Pero ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos nuestro cilindrito, del cual hemos hablado hasta el momento, ¿sí? Y ese cilindrito lo estamos sometiendo a una fuerza, que ya sabemos las consideraciones, que está aplicada en mi centroide, que la sección debe ser prismática para que aplique que mi esfuerzo es igual a una fuerza sobre un área, ¿sí? Si ese nivel de carga o ese nivel de fuerza al que yo estoy sometiendo mi material no es suficiente para pasar el límite de proporcionalidad y yo descargo el mismo, pues lo que ocurre es esto, se descarga y vuelve a su punto de origen. Es decir, mi material no adquiere deformaciones permanentes, ¿sí? Y mi material vuelve a tener la misma longitud y vuelve a tener el mismo diámetro con el que se concebió inicialmente. A diferencia de un comportamiento parcialmente elástico, si bien aquí yo no voy a llegar a la falla de mi material, puede ser que esa excitación que ha tenido o esa fuerza en la que se ve involucrada producto de un evento sísmico, y hago referencia al evento sísmico porque es una de las fuerzas de la naturaleza que más nos interesan, a nosotros los ingenieros civiles, se cargó mi material, pero si yo me doy cuenta ya sobrepaso ese límite de proporcionalidad E. Y nosotros habíamos establecido a partir de los diagramas esfuerzo de formación unitaria que la historia del material se parte en dos, prácticamente en su zona elástica y su zona plástica, o zona lineal y zona no lineal. Y que si yo sobrepaso este punto, pues mi material ya no es el mismo. Quiere decir que ya no tiene esta misma longitud y no tiene este mismo diámetro. Entonces puede ser que mi material, obviamente exagerando, aquí ya adquiere un diámetro, que vamos a llamar aquí diámetro 1, y una longitud que va a llamar aquí L1. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo un diámetro, una longitud diferente una vez yo descargue el material. Quiere decir que hay una deformación unitaria residual, pero no toda la deformación a la cual yo llegué con ese esfuerzo se mantiene,
sino que si yo me doy cuenta, aquí hay una deformación en mi material que se recupera. Y eso es lo que llamamos recuperación elástica. Y esto solo ocurre, estos dos comportamientos solo ocurren si yo no llevo al esfuerzo último o al esfuerzo de falla mi material. ¿Sí? Si ya mi material falló, yo ya no tengo un comportamiento, perdón, elástico ni parcialmente elástico. Aquí ya no existiría este ni este. ¿Sí? Pero si yo hago ciclos de carga y de descarga, tratando de hacer las veces de lo que realmente puede llegar a ocurrir en una edificación, en una estructura cualquiera que sea su nombre, pues eso es lo que va a pasar antes de llegar a la falla. Hay una recuperación, pero yo veo acá que la deformación tal con la cual se llegó a este esfuerzo, ¿cierto? Pongámosle aquí el esfuerzo 1, no es la misma que cuando yo le quito la carga. Hay una deformación unitaria residual, que es aquella que se va a mantener en mi elemento estructural, pero no es la total. Y habrá una recuperación plástica que estará asociada a ese rango lineal. ¿Listo? Entonces, básicamente, estos dos comportamientos se pueden presentar en cualquier material, independiente del nombre que tenga. Este comportamiento se puede presentar. Y su límite de proporcionalidad va a ser, digamos, ese valor en el cual parte la historia del material en dos. En un comportamiento elástico, un comportamiento parcialmente elástico o plástico. Y eso es lo que vamos a relacionar con elasticidad y plasticidad. ¿Sí está claro? ¿Aquí tenemos alguna duda? Por mí no, profe. Los demás. No, señor, vamos bien. Listo. Por ahora no, profe. Listo. Ese es el concepto que vamos a relacionar y con el cual vamos a elaborar el último ejercicio, que si recordamos la clase de la semana pasada, teníamos 3 ejercicios de aplicación, pero 2 de ellos los resolvimos y uno lo dejamos pendiente. Es porque quería que viéramos primero esto para poder llegar a afrontar esa solución de ese problema. ¿Cómo les fue con el taller? El punto ahí quedé patinando con ese 1.211. Listo, ya lo revisamos. Vamos a hacer ejercicios y ya revisamos entonces las dudas que tengamos del taller. Bueno, lo otro que vamos a relacionar la clase de hoy es una relación que llamamos la relación de Poisson o de Poisson, como quiera llamarla. Listo, entonces va a estar relacionada su nombre a ese científico francés que a quien se le atribuye la investigación de ver la relación que tienen los materiales entre su deformación unitaria lateral y su deformación unitaria axial. Entonces, yo siempre, en los ejemplos que hemos nombrado, cuando se habla de esfuerzo normal, hemos visto este comportamiento en mi barra. Cuando se somete a cargas externas, ¿cierto? Cuando se somete a cargas externas. Pero yo, la deformación unitaria, digo que es la deformación sobre la longitud. Y esta deformación que estoy viendo acá, la estoy asociando únicamente a la deformada que tiene mi material, producto de la carga axial. Es decir, si estamos a tensión, lo que decíamos que ese es un alargamiento. Y si estamos hablando de compresión, decíamos que es un acortamiento. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la deformación que se tiene de manera lateral? Esa deformación la vamos a llamar de prima, en función a esta nomenclatura que estamos utilizando acá, donde decimos que epsilon prima es la deformación unitaria lateral. ¿Listo? Entonces mi deformación lateral también va a depender si yo estoy en tensión o en compresión. ¿Qué va a ocurrir si se está tensionando el material? La deformación va a tener una componente positiva o negativa.
¿Qué creen? Sí, profe, qué pena. Positiva, cuando se larga es positiva. Cuando estamos tensionando, entonces lo que vemos es que esto tiende a ir hacia afuera, ¿cierto? Mi material. Entonces vamos a hablar que en tensión esta deformación unitaria va a ser una deformación positiva. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si ya mi material no se ve sometido a tensiones sino a compresiones? Ramiro, cuando las dos flechas verticales no serían hacia adentro, el material cuando se tensiona, entendí esa parte, no irían al contrario, cuando se tensiona iría disminuyendo el diámetro. Es que aquí está, es el dibujo, no al revés, está bien el dibujo, sino que es que la barra que estamos viendo en azul ya es la que se alargó, ¿cierto? Entonces realmente lo inicial es esto que estamos viendo acá en rojo. Esa sería mi barra antes de deformar. Entonces tiene la razón nuestro compañero. Va es hacia adentro. Lo que estamos es generando una deformación que reduce nuestra sección transversal, ¿cierto? Entonces ya no es positiva como habíamos iniciado, sino será negativa porque está reduciendo. Yo me confundí aquí con el gráfico, pero el gráfico está bien, el que estaba era yo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reducir la sección transversal. La inicial es la roja, ¿sí? Y cuando se tensiona, se reduce su sección transversal, que es lo que explicábamos cuando veíamos o hacíamos las veces del caucho. Entonces, cuando sometemos a tensión, alargamos esa tensión, ese caucho, con las manos lo sometemos, lo alargamos. Entonces vemos que nuestra sección tiende a disminuir y se alarga su sección transversal, ¿cierto? Se alarga su longitud inicial. Su longitud original, entonces, cuando se somete a tensión, va a ser una deformación. Esta sí va a ser positiva, ¿sí? Porque miren, se está alargando, no se contrae, sino se alarga, pero mi sección transversal se reduce, se contrae, por lo tanto es negativa, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar si esto lo sometemos a compresión? Si ya mis cargas que tengo sobre el elemento estructural son cargas de compresión, yo lo que va a esperar es esto. Y aquí estamos dibujando en punteado. Ahora sí, el comportamiento una vez se genera nuestra carga. ¿Sí? Si ya estamos comprimiendo mi material, pues lo que yo voy a tener es una deformación axial, porque es producto de esta carga axial, ¿sí? Que ya no es positiva como en tensión, sino en compresión será negativa. ¿Por qué? Porque se está reduciendo, se está cortando, ¿cierto? Se acorta. ¿Qué va a pasar con mi deformación lateral? Ahora sí, aquí las flechas indicarían hacia afuera, donde el área de la sección transversal estaría en aumento, ¿cierto? Es decir, mi deformación lateral es positiva. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me doy cuenta los signos, la convención de signos que se ha adoptado, tanto para el caso de compresión como el caso de tensión, si yo operara dentro de esta fórmula, la deformación lateral, con mi deformación por carga axial, yo voy a tener entonces en el caso de compresión negativo y positivo, ¿cierto? Y en el caso de tensión, entonces mi deformación unitaria lateral va a ser una deformación positiva y mi deformación unitaria axial va a ser una deformación negativa. En cualquiera de los casos que yo la analice, ¿cierto? En cualquiera de los casos que yo la analice, la relación entre los dos signos me va a dar negativa. Por eso es que yo aquí estoy viendo que se antepone un signo negativo a mi igualdad. ¿Para qué? Para que este valor
de epsilon, que yo lo voy a llamar ni, nunca sea negativo. ¿Listo? Esa es la razón por la cual nosotros anteponemos este signo negativo acá. Ni, ¿qué es esto? Es nuestra relación de Poisson. ¿Listo? Pero la razón de poner un signo entonces es para que ese valor nunca sea a mí una componente negativa. Esos valores, nuestro científico francés Poisson encontró que tenían valores teóricos entre 0 a 0.5. ¿Sí? Que indicaban entonces cuánta era la relación entre sus deformaciones laterales y sus deformaciones axiales. Por ejemplo, en el caso de mi acero, los valores pueden estar entre 0.2 hasta 0.5. ¿Y qué va a depender eso? Pues va a depender de en qué zona se encuentre mi material. Si estamos en una zona lineal o si estamos en una zona de excedencia. Cuando hablamos de la zona de excedencia, la zona no plástica o zona no lineal, seguramente mi acerito va a tender a ser el límite superior de la relación de Poisson. Entendiendo que por aquí en el límite inferior estaría mi corcho, un material como el corcho, y aquí en el límite superior estaría un valor como el caucho, ¿cierto? Si yo hablara del concreto, puedo decir que estará un valor entre 0.25 a 0.35. Obviamente, el caso que nos interesa a nosotros de nuestros materiales puede llegar a ser el de la zona lineal. Y ahí es donde estaría involucrado este factor, digamos, en los programas de computadora. Estaríamos hablando de que para caracterizar el material, nuestra relación de Poisson en un programa como de elementos finitos como SAP, que vamos a trabajar nosotros acá, va a ser el valor de la zona lineal. Y vamos a explicar obviamente ahí dónde lo vamos a incorporar. Sin embargo, estos serán los valores teóricos aproximados en los que puede llegar a estar nuestros dos materiales de mayor importancia en la construcción. No los únicos, ¿no? Este valor entonces jamás puede ser superior a 0.5, según lo demostrado por Poisson. Y se tiene que aplicar también para una barra que sea prismática, ¿cierto? Que esté sometido por esfuerzos axiales. Y ella me dará, como vamos a ver más adelante, una correlación o una formulita muy práctica para poder encontrar las constantes de mi material cuando es sometido a esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Las constantes elásticas de cada uno de esos diagramas de formación unitaria. Y esa va a ser una relación que depende mucho de mí, de mi relación de Poisson. Y que es única para cada material. ¿Listo? Si yo quisiera encontrar estas relaciones de Poisson teóricas como las que estamos nombrando acá en el acero y el concreto, yo puedo ir al apéndice de cualquier libro y allí voy a tener unos valores aproximados de lo que puede ser esa relación de Poisson. Aquí siempre este valor, como es valor teórico y es un valor que, digamos, es diferente para cada material, este valor se les tiene que dar para resolver los ejercicios. ¿Listo? Esos son los conceptos que quería que viéramos el día de hoy y con base en estos vamos a hacer los ejercicios de aplicación. ¿Hasta aquí alguna duda? Señor. Listo. Entonces, en primera instancia vamos a realizar el ejercicio que estaba pendiente. Profe, Sí, señor. un minutico y tomamos ahí los apuntes. ¿Borro eso o no?
Si tienen dudas, por favor, háganlas. Nosotros tenemos el parcial programado ¿para cuándo? De agosto, profe. 22 de agosto. 22. Para este sábado. Uy, El parcial irá hasta este tema. Listo, por eso no quiero abordar aún esfuerzos cortantes. Hasta este tema será el parcial. ¿Listo? Listo, profe. Listo, bien. Yo les voy a dejar ahorita otros ejercicios para que ustedes desarrollen de aquí a la clase del jueves. Y yo voy a traer un ejercicio o dos ejercicios propuestos para esa clase de estos temas que espero no me abarquen las 2 horas para poder resolver las dudas de cara al parcial. ¿Listo? El taller entonces lo vamos a dejar para ese mismo 22. Y la idea es que también el día jueves resolvamos las dudas que se tengan de ese taller. Hoy seguramente los que ya han avanzado pues tendrán dudas que las resolveremos. Y seguramente el día jueves ya van a tener más dudas con respecto a los temas que salen de estos dos conceptos adicionales, que son la relación de Poisson y elasticidad y plasticidad. ¿Listo? Entonces los invito es para que aquí en estos ejercicios tengamos una hoja, un lápiz y una calculadora, y así como el compañero, vamos a ir resolviendo los ejercicios a medida que se va avanzando en la clase. Con eso resolvemos las dudas inmediatamente y no nos limitamos solamente al video que el profesor nos responda. Entonces, bueno, aquí algo que falta, digamos, aquí hablamos de los diferentes materiales, el valor teórico para el acero estructural, entonces va a ser de 0.3 que nosotros vamos a tomar como referente, ¿listo? Cuando se tiene que involucrar en un programa de computadora para la relación de Poisson. Pero entonces este hará parte o partiremos de que solamente en la región elástica este es constante. ¿Por qué razón? Como nos habíamos dado cuenta aquí, ¿sí? Donde hay una relación es simplemente en la zona lineal. Hay una relación entre los esfuerzos y las deformaciones. Después ya esto no tiene una relación directa entre el uno y el otro. Entonces ese comportamiento es difícil de predecir y puede ir cambiando, puede ser variable en su zona de fluencia, en su zona de estricción, en su zona de endurecimiento por deformación. Entonces por eso solo lo caracterizamos como que es constante en la zona lineal. ¿Listo? Y que ese valor estará alrededor de los 0.3 de manera teórica. Y que durante la fluencia puede llegar a 0.5. Esta es la tablita en la cual les hacía referencia, en donde podremos encontrar los diferentes módulos de elasticidad, las relaciones de Poisson. Y si hablamos del concreto, cuando usted se somete a compresión, ¿sí? Cuando está sometido a compresión, pues el valor teórico del cual nosotros vamos a trabajar en los programas de computadora va a ser 0.2. Y en el acero será de 0.3. En el acero estructural. ¿Listo? Son valores entonces teóricos con los cuales vamos a trabajar nosotros en el concreto y en el acero, que son los que más nos interesan para hacer esos diseños de nuestro concreto reforzado o nuestros diseños de nuestro acero estructural. Entonces va a ser o 0.2 o 0.3 dependiendo del material que estemos involucrando. Y si son los dos, esos son los valores teóricos que vamos a trabajar para uno y otro. ¿Listo? Pero ya vemos que sus rangos pues, van a depender de la zona en que se encuentren y si es la zona lineal o no. Aquí solo estamos teniendo en cuenta la zona lineal del material. ¿Sí? Aquí no aparecen
ese 0.5 del cual hablábamos, que hacía referencia a la zona de fluencia. Lo que vemos en un apéndice de un libro van a ser los valores de la zona lineal, donde puede llegar a ser constante. Y bueno, ahora sí pasemos entonces a nuestros ejemplos de aplicación. Entonces, primero, una barra con una longitud de 2 pulgadas está hecha de un acero estructural. Entonces, algo importante es esta longitud. El ensayo de tensión de materiales dúctiles que se hace generalmente para las varillas, la longitud que está estandarizada por los códigos internacionales es de 2 pulgadas. Es decir, si nosotros hacemos la conversión de unidades entre mi sistema inglés a mi sistema internacional, esas 2 pulgadas, ¿cuánto es? 5 centímetros más o menos. Sí, señor. 50.8 milímetros. Digamos que aproximadamente son los 5 centímetros, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué el profesor pidió 30 centímetros de nuestra varilla? Cuando les hablé el día sábado que teníamos que llevar, y bueno, antes de que me dieran estas indicaciones y ya nos aterrizaran más cómo iban a comportarse la dinámica de los laboratorios. Lo que pasa es que esto es para una maquinita de tensión como la que habíamos visto en el ejemplo. En el ejemplo donde hablábamos de qué era por lo que se componía este ensayo, que era este. Miren, si me cuenta, aquí sí, bueno, aquí sí están como esas 2 pulgadas o 5 centímetros de los que me habla. Nosotros no tenemos este tipo de máquina en nuestra universidad, sino que nosotros lo que hacemos es un ensayo de tracción en la máquina universal. Y allí sí no podemos tener esta longitud tan pequeña porque las agarraderas no dan para esa longitud. ¿Sí? Entonces, 5 centímetros en la longitud de ensayo, o 2 pulgadas en la longitud de ensayo. Y ahí por eso, si nosotros damos cuenta, esto es muy pequeño, a diferencia de lo que se solicitó. Digamos que esa es la longitud estándar para poder llegar a tener este gráfico de esfuerzo de formación de manera indicada para nuestro acero. Otro aspecto a tener en cuenta en nuestro laboratorio, que nosotros no vamos a utilizar la longitud de 2 pulgadas que está estandarizada en la normativa internacional, pero es por la limitante de nuestra máquina. Realmente esta es la longitud que se debería utilizar. ¿Listo? Entonces aquí dice que está hecha de un acero estructural que tiene un diagrama de esfuerzo de formación unitaria como se ve en la figura. Entonces el esfuerzo de fluencia es de 250 megapascales y la pendiente de la parte inicial lineal de la curva de esfuerzo de formación unitaria, o sea, lo que conocemos como módulo de elasticidad, es 200 gigapascales, que este valor sí nunca nos va a cambiar. La barra se carga axialmente hasta que se alarga 6.5 milímetros y luego se quita la carga. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la longitud final de la barra y su longitud original? Dice, utilice los conceptos ilustrados en la figura 1.18b. ¿Qué es esto? Nosotros, este ejercicio 1.4.2, lo tomamos del libro Mecánica de Materiales de Gill, que va a ser nuestro libro guía para esta primera parte del curso. Y entonces, prácticamente me están diciendo, se hizo el ensayo de tensión de materiales dúctiles, ¿sí? La pendiente que dio de esta zona lineal por aquí, en 250 megapascales está nuestro esfuerzo de fluencia. Y esa pendiente de la zona lineal, mi módulo de elasticidad, es igual a 200 gigapascales. La longitud se carga axialmente, es decir, mi barra se tensionó. Sí. Y producto de esas 2 pulgadas, lo que se obtuvo como deformación fue 6.5 milímetros de deformación lateral. Perdón, de deformación axial. Y luego de que llegaron a esa deformación, se retiró la carga. ¿Cierto? Ahí se retiró la carga. Entonces tengo
mi longitud inicial, que son esas 2 pulgadas, tengo la longitud final, ¿cierto? Mi longitud final, que será igual a la longitud inicial, más la deformación, ¿sí? Tengo mi módulo de elasticidad, que son 200 gigapascales. Tengo mi esfuerzo de fluencia, que son igual a 250 megapascales. Y me preguntan cuál es la diferencia entre la longitud final de la barra y la longitud original. ¿Existe diferencia? Pues, ¿cómo sé si va a existir diferencia o no? O si el material conserva la longitud inicial. ¿Cómo sé yo eso? ¿Mm? Les pregunto yo a ustedes. ¿Cómo saben? No entiendo ahí. Ahí dice que la longitud final, o sea, si vuelve a contraerse o... Sí, o sea, básicamente, esto está haciendo relación al concepto que vimos aquí en estos gráficos, que me voy a volver, que es el comportamiento elástico y comportamiento parcialmente elástico. Me está diciendo, bueno, eso sobrepasó el límite de proporcionalidad, perdón, sobrepasó el límite de proporcionalidad. Sería responder esa primera pregunta. Si lo sobrepasó, entonces, ¿cuál fue la deformación residual y cuál fue la recuperación elástica que tuvo el material? Y ahí sí yo ya puedo establecer o responder si existe diferencia o no entre la longitud final y la longitud inicial. ¿Sí me expliqué? ¿O no? No mucho. ¿Cómo? No mucho. Yo creo que sería la deformación final menos la inicial para mirar si cambió. Creo que es así. Fíjense, ¿qué es lo que me dice el problema? Una barra con longitud de 2 pulgadas o 5 centímetros aproximadamente. Voy a quitar esto acá. Lo voy a poner. Pero, ingeniero, pero si el ejercicio dice que la barra se carga externamente hasta que se alarga 6.5, ya hay una deformación ahí, ¿no? Ya hay una deformación. Que hay el ejercicio dice la barra se carga externamente hasta que se alarga 6.5, o sea, ya hay una deformación. No, pero lo que dice es que se alarga con la carga axial, ¿sí? Cuando yo retiro esa carga axial, puede ser 2 cosas. O que tenga un comportamiento elástico o parcialmente elástico, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo les digo acá? O lo que hablábamos al inicio de la clase. Puede ser que, lo cargué, se alargó 6.5. Voy a ahorrar esto acá. Como un caucho, se alargó y luego se contrajo, que puede haber esa posibilidad. Eso, se alargó, ¿cierto? Luego se alargó y entonces tengo aquí una deformación que va a ser igual. Esto es un ejemplo, no es lo que está pasando. Que si fuera X o Y material, que si esto es 5 milímetros sobre la longitud de aproximadamente 50 milímetros, que es la longitud inicial, ¿cierto? Y si esta relación de Poisson no supera, pero esta deformación unitaria no supera su límite de proporcionalidad, que es el punto E, pues ¿qué va a pasar? Yo le quito la carga y esto vuelve a su posición original. O yo cargué mi material, ¿cierto? Se deformó hasta acá, ¿sí? Con una deformación unitaria que es de 6.5 milímetros sobre su longitud inicial, que serían 50 milímetros, ¿sí? Pero en ese caso sí paso el límite de proporcionalidad E. ¿Qué va a pasar? Pues tengo una deformación unitaria residual, que es una deformación permanente, ¿cierto? Esto es permanente. Y una recuperación elástica,
que es una deformación que se recuperó, una deformación de la zona lineal, una deformación que se recupera, ¿cierto? Entonces lo que me dice mi problema es, bueno, con la carga se llevó hasta 6.5 milímetros, pero se descargó. ¿Cuánto se recuperó y cuánto se deformó permanentemente? Si sobrepasó el límite de proporcionalidad, pues no esos 6.5 milímetros son la longitud final, o sino el problema ya estaría resuelto. Simplemente es 2 más 6.5 y esa es la deformación, Claro. ¿cierto? Sí está. Sí, señor. En sí se recuperó 0,13 milímetros más o menos, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar nosotros con nuestro planteamiento, pero esa parte, Ah, ok, ok. ¿sí está quedando claro ahora? Sí, ya vamos entendiendo Sí, más. profe. Sí, profe. O sea, yo ahí no estoy llevando mi material a falla. Entonces, si no se falla, o está en un comportamiento elástico o está en un comportamiento parcialmente elástico. Alguno de los dos. ¿Cómo yo sé si mi material obtuvo o tiene formaciones permanentes o no? Pues yo tengo que mirar si el esfuerzo al cual se le fue sometido sobrepasa ese límite de proporcionalidad. Si bien el problema no me está dando el límite de proporcionalidad, yo tengo que recordar cómo eran esos diagramas esfuerzo de formación. Entonces voy aquí a devolverme un poco a que repasemos ese diagramita esfuerzo de formación. Pero Entonces fijémonos acá. Límite de proporcionalidad, esfuerzo de fluencia. Decíamos que esos dos estaban muy cercanos. ¿Sí? Pero si yo ya sobrepaso el esfuerzo de fluencia, quiere decir que el comportamiento es ¿qué? ¿Cómo es el comportamiento del material? Plástico, profe. Exacto. Parcialmente elástico. Ya, exacto. Como no lo llamamos a la falla, ya es un comportamiento parcialmente elástico porque se deformó ya, se deforma, digamos que hasta acá, se va deformando, pero esto es con la carga. Pero una vez yo le retiro la carga, pues esto va a ser así. Entonces tengo una deformación permanente y una deformación que se recupera. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a buscar. Entonces, partiendo de eso, nos vamos a devolver, o vamos a avanzar más bien a nuestro ejercicio. Y ahora sí yo les pregunto, ¿eso tendrá deformaciones permanentes o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? Sí, señor, sí tiene. Sí tiene, ¿cierto? Claro, debe tener. ¿Qué nos están dando a nosotros? Es ustedes que ya mi deformación sobrepasó este esfuerzo de fluencia de 250. Es decir, No, de no ser así, simplemente se devolvía y tiraba hacia cero y listo, ¿no? Quedaba como estaba. exacto, entonces por aquí quiere decir que por aquí en algún punto ya no lo llevaron a la falla, sino lo descargaron. Entonces cae esta pendiente, existe una deformación permanente y vamos a tener una deformación que se recupera. ¿Sí? Eso es lo que vemos. Pero con mi gráfico yo ya sé que hay una deformación permanente. ¿Por qué? Porque ya se sobrepasó de mi esfuerzo de fluencia. Ya ese valor se sobrepasó. ¿Sí? Ya se llevó más allá. O sea, ya estamos en la zona de excedencia y ya de material pasó ese límite de proporcionalidad que está por aquí más abajito. ¿Listo? Entonces ya se deformó permanentemente. Entonces ya mi problema me está diciendo, bueno, ¿cuál es la longitud final de la barra y cuál es su diferencia con respecto a su longitud original? Entonces, ¿cómo me planteo yo eso? Hágalo ahí en una hojita, tomemos unos minuticos y ya lo resolvemos entre todos. ¿Listo? Listo, sí, señor.
¿Listo? ¿Cómo lo plantearon, muchachos? ¿Sí lo estamos entendiendo todos o todavía hay confusión? No, yo hasta el momento tengo todo claro, pero la verdad no me di maña de solucionarlo. Bueno, vamos, yo lo voy a hacer aquí en PowerPoint. Espérame un segundo, a ver. Ahora hagámoslo aquí en MatCat para que lo entendamos todos. Bueno, entonces estamos acá. Entonces, lo que vamos a buscar nosotros es ver cuál es la diferencia entre la longitud final y la longitud original. Ya entendemos que al sobrepasar ese valor de los 250 megapascales, que es el esfuerzo de fluencia, que por aquí pegadito a ese estará su límite de proporcionalidad. Para este caso vamos a decir que el esfuerzo de fluencia va a tener el mismo valor de mi límite de proporcionalidad. ¿Listo? Y entonces vamos a tener que buscar o hallar dos deformaciones unitarias. Dos deformaciones unitarias. Mi deformación unitaria, la cual voy a llamar deformación unitaria lineal, ¿cierto? Y la deformación unitaria, ya vamos a ver, pongamos un punto por acá, que va a ser mi deformación unitaria final. Entonces, para poder resolver esto, vamos a plantearnos el ejercicio de esa manera. Entonces, ejemplo 1. Entonces, deformación unitaria final. Entonces, vamos a decir que mi épsilon final va a ser igual. Entonces, recordemos cuál era nuestra formulita de deformación unitaria. Épsilon era igual a una deformación sobre una longitud. ¿Sí? Mi problemita me está dando el valor de lo que se alarga cuando la barra está cargada axialmente. 6.5 milímetros. Quiere decir que hasta 6.5 milímetros es la deformación que se llevó cuando se cargaba axialmente, es decir, antes de retirar la carga. Y la longitud original, la longitud inicial de mi barra es de 2 pulgadas, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que 50.8 milímetros. eso, aproximadamente 50.8 milímetros es la longitud de mi barra. 50.8 milímetros, ¿listo? Entonces aquí vamos a anotar ese dato. La longitud de mi barra es igual a 2 pulgadas y que es aproximadamente igual a 50.8 milímetros. ¿Listo? Entonces yo ya sé que mi deformación epsilon f, mi información final, va a ser igual a 0.13, sí. Bueno, 0.128. 0.128. ¿Cierto?
esa Hasta ahí bien. general. Listo. Hasta este valor quiere decir que fue mi ensayo. Hasta este valor fue mi ensayo. Si yo me doy cuenta, aquí no está ni siquiera esa deformación. Mucho más allá. No sé hasta dónde. Si ya está en zona por endurecimiento por deformación o algo más. Pero sobrepasó estos límites que estamos viendo acá. ¿Sí está claro? Longitud inicial, las 2 pulgadas. Ah, ingeniero, ¿llega? O sea, ¿hasta llega? Hasta ahí llegó el ensayo. Entonces, Antes le hice... Yo pensé que tocaba hacer algo más. no Llegué hasta ahí llega y acá. quedé frenado. Y dije, pues No, no sé. no llega acá. El ejercicio es que hasta ahí llega mi ensayo. Es decir, por aquí, cuando esto era una deformación de 0.128, 0.128 fue mi ensayo. Y luego yo lo descargué. Descarga. ¿Sí? Pero esta es la información final del ensayo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la deformación lineal? Entonces, vamos a mirar mi deformación lineal. Aquí es igual. Hagamos la deformación unitaria lineal. Entonces vamos a colocar acá mi epsilon L, que va a ser aquí. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo esta deformación lineal? ¿Cómo la puedo encontrar yo? ¿Ustedes qué creen que podemos aplicar acá? Estando, el resultado que nos dio ahorita menos el primero que teníamos, ¿o no? No, porque ese es por allá, pero yo no sé aquí este valor aquí es igual, exactamente aquí. Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo puedo yo encontrar esta deformación unitaria lineal? Que hayamos visto que esto es la pendiente de esa zona lineal, ¿y eso a qué lo asociábamos nosotros? Es el módulo de elasticidad por... La ley de Hooke. Eso, la ley de Hooke. Ley de Hooke. ¿Qué era mi ley de Hooke? Que el esfuerzo es igual a mi módulo de elasticidad por mi deformación unitaria, pero que esto aplicado solamente en la zona lineal porque ahí es donde el módulo de elasticidad es constante. ¿Se acuerdan que dijimos que por aquí si trazábamos la tangente eso ya iba a variar y variaba? Solamente aquí en la zona lineal es constante. ¿Y cuál es el esfuerzo que yo tendré que tener en cuenta? De los 250 megapascales. 200 Exacto. pascales. 250 megapascales. ¿Y cuál es el Los 200. módulo de elasticidad que yo tengo en cuenta? Que me está diciendo el ejercicio que Los Los 200 200. gigapascales. gigapascales, es decir, 200.000 megapascales. ¿Cierto? Y yo podré obtener entonces la deformación unitaria lineal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues despejamos epsilon. Y si despejamos de mi ley de Hooke epsilon, la deformación lineal aquí es igual a mi sigma, ¿cierto? ¿Dividido qué? No sé, voy a cerrar esto. No sé qué pasó acá. A ver, vamos a copiar. Deformación unitaria lineal. Listo. Mi epsilon lineal va a ser igual entonces a mi esfuerzo sigma, ¿cierto? Dividido mi módulo de elasticidad. Entonces por aquí arriba voy a colocar que sigma es ese esfuerzo de fluencia.
que es de 250 megapascales, ¿cierto? Y que mi módulo de elasticidad E va a ser igual a 200.000 megapascales. ¿Listo? Entonces mi deformación unitaria lineal va a ser igual a 0.00125. ¿Sí? Entonces ya me doy cuenta que efectivamente sobrepasé por mucho este valor. Y entonces voy a decir, bueno, ¿y cuál es la deformación final que yo tengo allí? Si hasta aquí llegó y esta es la que se recupera, entonces, ¿cuál va a ser la deformación unitaria permanente? O deformación unitaria, llamémoslo no permanente, sino en función de lo que vimos hoy. La diferencia entre los dos valores. Exacto. Ahora sí lo que yo decía. Ahora sí, ahora sí. En algún punto tenía que llegar a eso. Bien, ahora sí, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué es lo que estamos hallando ahí con la diferencia que dicen nuestros compañeros? ¿Qué vamos a encontrar? La deformación residual, ¿cierto? Tenemos la deformación unitaria final, que sería esta. Así la llamamos acá, ¿cierto? Porque no sé qué pasó acá. Deformación unitaria final, ¿sí? Que sería hasta donde llega mi material, obviamente guardando las proporciones. Y esto que vamos a encontrar, este pedacito, y este pedacito que tenemos allí, va a ser mi deformación unitaria lineal y esto va a ser mi deformación unitaria residual, que es la permanente que estoy viendo yo acá. ¿Sí? Y si ya tengo mi deformación unitaria residual, yo sé que epsilon es igual a la deformación por la longitud. Entonces, ¿qué hago? Multiplico esa deformación unitaria residual, ¿sí? Por la longitud y obtengo cuál es la deformación final una vez se retira la carga. Y ya le puedo dar respuesta a mi problema. ¿Sí es claro? ¿Sí vamos ahí? Sí, profe, sí. Sí, o me estoy imaginando así el salón de clase como cuando hacemos un ejercicio y todos quedan callados y mirándolo a uno como congelados. Quedamos en shock. Me estoy imaginando eso en este momento. Hay mucho silencio, pero no sé de verdad si lo entendimos o no. Si no lo explicamos nuevamente, no hay problema. Pero la idea es que entendamos. Pregunten. Profe, una pregunta. Sí. Después, en este caso, solo funcionaría cuando la gráfica está en la zona de plasticidad, ¿cierto? Una vez se supera el límite de plasticidad y entra a la zona de endurecimiento por deformación, ya el, el método de transportar la, la región lineal ya no serviría. No, la ley de Hooke ya no se puede aplicar ahí. Ok, vale, listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Entonces vamos a calcular esa deformación unitaria residual. ¿Listo? Que es tal cual como lo vimos acá en clase. Deformación unitaria residual. Deformación unitaria residual. Entonces, voy a colocarle aquí deformación unitaria residual, como vimos en el ejemplo. ¿Y eso a qué va a ser igual? Entonces, a mi épsilon final menos mi épsilon lineal. Es decir, mi deformación unitaria residual va a ser igual a aproximadamente 0.0127.
Si quieren aquí lo podemos aproximar aún más, con más cifras decimales. No sé, pongámosle más para que veamos que sí existe alguna diferencia, aunque es mínima porque nos estamos dando cuenta aquí por este valor. Sí, la diferencia es muy poquitica. 0.128 menos Sí, exacto. Entonces, el valor. aquí la deformación final, o pongámosle mejor aquí, la longitud final de la barra, aquí va a ser igual. Entonces, mi longitud final va a ser igual. Vamos a partir de decir que mi deformación unitaria es igual a la deformación por la longitud. ¿Qué es lo que tengo acá? Una deformación unitaria residual, una longitud que es la longitud inicial, y con eso voy a encontrar la deformación final. ¿Listo? Sí, porque voy a decir que epsilon UR por la longitud inicial va a ser igual a la deformación final de mi barra. Y la longitud final va a ser igual, entonces, a la longitud inicial más esa deformación final, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que buscar. Entonces, haciendo la traducción de esto, mi longitud final va a ser igual a la longitud inicial, más mi deformación final. Pero no tengo ni mi longitud inicial ni mi deformación final. Pues vamos a calcularla. Entonces, en primera instancia, voy a colocar acá mi longitud inicial, que es igual a los, por ejemplo, en milímetros, 50.8 milímetros, a los cuales hacíamos referencia. Y mi deformación final va a ser igual entonces a mi epsilon UR, ¿cierto? Multiplicada la longitud inicial. Es decir, que vamos a ver esto un poco. Mi deformación final va a ser igual a 6.436 milímetros. Es decir, casi los 6.5 milímetros que teníamos inicialmente. Entonces, la longitud final de mi barrita es igual a 57.236 milímetros. ¿Sí quedó claro? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es 508 y eso, ¿no? La diferencia nada más. Exacto. La diferencia entonces será esta deformación final, ¿cierto? Lo que le sumo, que será 6.436, casi los 6.5 milímetros que tenía de alargamiento total. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que realmente el gráfico no es como lo veíamos aquí al explicar esta curva ingenieril, donde se veía la zona lineal, digamos, con una deformación considerable, sino que más bien es algo así, parecido a esto, donde no vamos a ver una diferencia, No digamos, se nota mucho la diferencia entre eso. exacto. Entonces, si yo trabajara con el diseño de estructura solamente en rango lineal, miren todo lo que desaprovecho del material. Por eso es que en la actualidad no se tiene en cuenta solamente la zona lineal, sino que se busca tenerla en cuenta también la zona lineal. Porque si bien no llega la falla, se aprovecha en gran medida mis materiales. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna duda? ¿O estamos claros hasta el momento? Ahí vamos.
Yo voy a ir muy despacio con ustedes y no porque no por nada en especial, sino porque, digamos, el espacio lo amerita y digamos, de manera virtual, este curso es complicado presencial, pues yo no quiero imaginarme lo virtual. Entonces yo voy a ir muy despacio y lo que quiero es que nos conceptualicemos y tratemos de entender las cosas que están pasando más allá de aplicar fórmulas. Si entendemos las cosas, las fórmulas van a llegar instantáneas. Pero en lo que me voy a basar es en que entiendan lo que estamos haciendo. Entonces, quiero saber es eso. ¿Estamos entendiendo lo que se hace? Lo que son los comportamientos, lo que estamos tratando de plantear, ya las fórmulas vendrán. Y ustedes las van a tener en su cuaderno, en sus libros, en todo. Pero el concepto como tal es lo que quiero que quede claro. ¿Eso está quedando claro? Sí, profe. Sí, profe, porque pues uno entiende ahí con lo que va explicando y las diferencias de las deformaciones y todo eso. Ya lo que, ya después de la teoría, para aplicarla así como hizo ahorita acá, los pasos, es lo que, donde patinan un poco. Pero sí se entiende a medida que va avanzando lo que nos ha dicho. Listo. Otra cosa que es importante que nosotros vamos a ver acá es que tengamos esa comprensión de entender lo que dice, porque a veces estos textos, no porque seamos, no entendamos ni nada, sino que es que esto es traducido, ¿sí? Entonces, a veces la traducción es una traducción mexicana, o no a veces, en la mayoría y casi siempre lo hacen son mexicanos. Entonces ellos tienen español similar, pero pues es diferente la manera de cómo ellos interpretan, cómo escriben a lo que hacemos nosotros. Entonces también es importante tener en cuenta esa comprensión, porque a veces puede llegar a ser enredado los enunciados que vamos a tener en los problemas. Ah, yo no sabía que era por ese lado. Entonces, si me sale mal el parcial es por culpa de los mexicanos. Echemos la No lo culpa a los entendí. mexicanos, que hijo de madres. Pero bueno, como no es un mexicano el que está calificando, no podemos echar la culpa a nadie. ¿Listo? Pero sí quiero que, o sea, la idea de esto es que ustedes pues puedan llegar a comprender, a entender y a realizar cualquier tipo de problema que se les plantea, por lo menos en el libro guía que vamos a trabajar. Entonces quiero que dediquemos esta media horita que falta de clase a resolver las dudas del taller para que vayan estudiando. ¿Sí? Por lo menos hasta acá vamos a preguntar con toda seguridad en el parcial. Vamos a dejar ejercicios de relación de Poisson y uno de estos ejercicios también así de gráficas para el día de jueves, pero quiero que resolvamos dudas en esta media horita que nos queda. ¿Qué dudas tienen con respecto al taller? Profe, tercer punto, ¿Cuál es el el tercer? 1.2.11. A ver, 1.2. Porque hasta ahí llegué. A ver, ¿cuál es? ¿A este? Mira, mire eso, mire eso. Eso. Vean eso. Bueno, usted sí no puede tener excusa porque usted se acuerda que nosotros calculábamos tensiones en 3 dimensiones en estática de esta manera. Profe, yo sufro Alzheimer a ratos. Está muy largo. Largo, ¿no? Está duro. Ah, Ese está muy fácil. ¿Se acuerda que yo les puse un ejercicio de estos en un parcial con un tanque? Un tanque acá volando. Pues era similar. sí, sí. Es lo mismo. Tenemos que encontrar las tensiones. Pero para encontrar las tensiones tenemos que aplicar esa estática. Porque tenemos que encontrar es la fuerza. Es decir, nosotros vamos a encontrar es esta tensión de este cable, esta tensión de este cable y esta tensión de este cable. T1, T2 y T3. ¿Y eso cómo se hace? Con estática. Profe, yo tengo todo hasta cierto punto porque no sé cómo considerar el peso de la placa de concreto. No sé si he de ponerlo como una reacción en F o como un punto proyectado como está ahí el punto C. Sí. Voy a tenerlo acá en esto, que es el de esta placa, porque como no es rectangular, está aplicado ahí, en este punto. Entonces ahí se corre un poquito, hay un desfase con respecto a Z, pero está en el mismo punto de origen de los cables. Ok, o sea, como tal puedo tomar como punto de referencia Q
y desde ahí sacar la proyección cartesiana. Claro, claro. Aquí es como si tuviera este peso W acá. Porque lo que Ah, es en Z. claro. ¿Sí? Era eso. O sea, listo, profe. Entonces aquí les da el problema algún gamma o algo del concreto. Arriba hay se puede hallar el volumen de concreto y nos dan una equivalencia de volumen con respecto al peso, Ah, bueno, perfecto. Entonces, pero no la veo. bueno, Ahí está, locura. ahí pueden consultar el peso específico del concreto, de concreto reforzado. Si ustedes van a trabajar en estas unidades, en el sistema inglés, pues busquen esa referencia. Yo me lo sé, sí, en unidades del sistema internacional, donde es 2.4 toneladas por metro cúbico, o lo que conocemos como 24 kilonewton por metro cúbico, si tenemos en cuenta entonces unidades en el sistema internacional. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta porque hablan de concreto reforzado. Cuando es un concreto sin refuerzo, esto es de 23 kilonewton metro cúbico. Para que lo tengamos en cuenta allí. Este de toneladas mejor no. 24, 23. Pero como es concreto reforzado, quédense con 24 kilonewton metro cúbico o buscan aquí en el apéndice H1 del libro. Ustedes tienen este libro, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señor. Eso. Si quieren, aquí como lo tienen unidades del sistema internacional, busquen ese peso específico ahí y no hay problema. Y con el peso específico, entonces nosotros sabemos que representamos un peso en el centroide, ¿sí? Tenemos el espesor de la torta y tenemos el área. Entonces, tenemos el volumen, lo multiplicamos por ese peso específico y ya tendríamos entonces nuestra componente W actuando única y exclusivamente en nuestro eje Y. Y producto de ese peso de la losa es que se generan las tensiones acá. Entonces eso sí lo encontramos de manera estática, ya como todos lo saben hacer. Y ahí no es más. Ya con las tensiones pues hacen, A desempolvar libro. sí, y tensión sobre área. Ah, esta es área del cable. Perdón. Tenemos el área del cable y la tensión la encuentras de manera estática. Pero eso es muy fácil, acuérdense que era con los cosenos directores que nosotros hacíamos eso. Sí. Es que no he desempolvado el cuadernito. Entonces, Pero es importante no desea que salga un ejercicio de esos en el parcial. tocó. Voy a buscarlo ahorita, por el chiste. Usted vio hace un año, ¿cierto? Ya hace un año, sí. Como un año y medio. ¿No? ¿Un año? Sí, año. No, como un año, sí, un año y medio. Sí, Imagínese antes. antes se acuerda. Bueno, Profe, qué pena. Sí. ¿Cuándo se entrega este taller? el día sábado 22, que es el día del parcial. Venga, pero lo subimos a la plataforma, ingeniero. ¿O cómo es? Ah, me ¿O al meto correo? correo. Sábado 22, sí. No, me ¿Y este es en los grupos o es individual, profe? no me acuerdo si lo habíamos dejado en grupos. ¿Qué cosa, perdón? El taller. Pues habíamos mencionado sobre el grupo, pero no me acuerdo tampoco qué nos dijo al final. No, hagamos todo en los grupos de laboratorio. Todo lo que vayamos a hacer en los grupos de laboratorio. Listo. Los mismos. Tampoco tenemos. No, ustedes los hacen. Háganlos ahí con sus compañeros en el grupo de WhatsApp. Máximo 3 personas. ¿Máximo 3 personas? Máximo 3 personas. Lo conforman. Como quieran, a su gusto. O sea, entonces el sábado se va a enviar este taller, estos 4 puntos primero, y... Ah, no, pero ya el jueves son ejercicios, ¿cierto? Que nos va a practicar. Sí, vamos. No, por ahora solo este taller. Por ahora solo este taller. Yo les voy a Listo. ejercicios ahorita, pero es para que los estudien. No entran dentro del taller. Es más. Listo. Lo que me presenta el del taller es lo que ya llevamos. Listo. Les dejé, creo.
Entonces eso nos lo envía con el monitor, ¿sí? Y ahorita se los pongo ahí por el WhatsApp para que los estudien, los analicen y resolvamos las dudas el día jueves. Y el jueves hago yo 2 ejercicios de aplicación de lo que vamos a preguntar en el parcial. Listo, Falta profe. aplicación de Poisson y hacemos un tema que ustedes quieran o hacemos un ejercicio del taller, no sé. Ahí Listo. hacemos otro. Listo, listo. ¿Hay alguna otra duda? No, señor. Pregunten del taller. Bueno, por mi parte que nomás hasta ahí voy, me falta el F y el último. Los otros dos sí, los dos primeros sí bien. Bueno, entonces yo esperaba que me bombardearan con preguntas y que, mejor dicho, esto se convirtiera en media hora, sino en 1 hora, pero Estamos finitos. eso está, o sea que sí, sí está. Téngase porque son puros 5 no estoy calificando. Ah, bueno, va a ser fácil. Bueno, muchachos, Los 5. sí, calificamos rapidito. Mío, eso es como capando leprosos. Sí, Dios mío. No, yo veré suave, ¿no? Fuerte. No. Un buen grupo. no, eso sí, Igual que estamos en cuarentena. que son un buen grupo, no la menor duda, vea. No hay preguntas, que está claro todo. Yo creo que tienen fallas del internet. Profe. Son tímidos. No, pero ¿cómo van a ser tímidos acá? Bueno, yo les creo en la presencialidad que pues son tímidos porque hay unos que se burlan de todo, pero aquí que si ni siquiera nos vemos. Sí. Venga, miramos a ver qué problemita. El cuarto punto es el 1. ¿Qué? 1.4, 1.4.1, creo que es. Espérame, ya le confirmo para revisar acá. Era el 1.4.2 que fue el que el profe dio ahorita. Ah, sí, entonces ese lo cambiamos. Sí, ni he caído en cuenta. No, 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 nuestra compañera. Es compañera. Tiene un punto, una carita feliz en el parcial. Entonces hagamos el... Es que igual todos son los mismos. Hagamos el 1.43 en vez del 1.42. Pero es lo mismo. Listo, 1.4.3, listo. Listo. Y aquí en cuanto a la relación de Poisson en Rayleigh Hooke, hagan el 1.5.1 y el 1.5.4. ¿Listo? Repito. 1.5.1, 1.5.4. Sí, sí. Ya lo envié al grupo también. Esos dos los hacen. Pero esos son para practicar. Estos no los entregan. En el taller no entregan esto. Los practican, los analizan y me los preguntan el día jueves. Yo voy a dar otros ejercicios acá de relación de Poisson para que nos quede claro a todos. Y listo, chicos. Entonces, si no tienen dudas, por hoy vamos a dejar hasta acá. Listo.